Gracias a Dios por este día. Quiero iniciar con un verso que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 10. Cuando Jesús ha perdonado a Zaqueo por el arrepentimiento genuino que hay en el corazón de este, muchos le critican a Jesús. ¿Cómo es que ha entrado a esa casa? Pero en el verso 10, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como Jesús llega al corazón de Zaqueo, también Jesús está llegando al corazón de toda una nación de Israel. Y Jesús quiere llegar al corazón de toda la humanidad para salvar lo que se había perdido. Él es rey, se despojó de su gloria, pero viene a salvar lo que se había perdido. Y hoy estaremos viendo cómo Él viene de esta manera, con esta intención, y cuál es la respuesta de la gente hacia ese Jesús que ha venido a salvar lo que se había perdido, a ese Dios que se despojó de su gloria y se humilló haciéndose como nosotros. ¿Cómo respondió la gente? Y entonces Jesús también, ¿cómo está enjuiciando o cómo está tratando a aquellos, los que le rechazan, como aquellos que le reciben? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y queremos que en este momento hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias por este tiempo en el que podemos compartir tu palabra y en el que sabemos que seremos edificados por tu misma palabra y por tu Espíritu Santo. No por el hombre que habla, sino por tu palabra y por tu Espíritu. Así que, Señor, danos palabras claras, danos también un entendimiento sencillo. Danos y muéstranos tu amor, pero al mismo tiempo, Señor, muestra tu justicia verdadera. En este momento estamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Jesús vino como el Señor del reino. Viene como ese Señor y ya desde que Él vino la primera ocasión ha venido como Rey, aunque la gente no le ha recibido. Y yo recuerdo en Juan capítulo 1, cuando Jesús o Juan está presentando a Jesús y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo que era suyo Él vino y no le recibieron. Más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús ha venido, por unos es rechazado, pero por otros es aceptado, y estos entran en la resurrección, en los hijos de Dios. Y en el capítulo 19, verso 11 de Lucas, dice que Jesús empieza a enseñar por parábolas, pero ellos pensaban que sí Él era rey, o que Él manifestaba un reino, pero ellos querían un reino inmediato, un reino presente, el aquí y el ahora, el materialismo, como diríamos, a aquella gente que tiene su propia verdad y quiere su reino, las cosas como Él las quiere un Dios a su manera, quiere una religión a su manera, y ellos estaban esperando este tipo de reino y pensaban que el evangelio de Jesús era de esta misma manera, pero Él ha venido como el rey de este reino. Pero nos va a presentar, voy a hablar de dos ilustraciones que pone Jesús, una parábola al principio antes de su entrada a Jerusalén y otra posterior. Pero en ambas vamos a ver cómo Él es un rey generoso con sus súbditos. Y en el pasaje que estamos viendo, Él da minas o da talentos a sus súbditos, da para que ellos trabajen, para que vivan, es generoso, es compasivo. Y dice: al tiempo volveré para pedir cuentas, o para pedir lo que me corresponde de lo que yo les di, de lo mío. Pero nosotros vemos que cuando Él regresa para pedir cuentas, ¿qué es lo que la gente o los súbditos dicen? Él es rey independientemente de cualquier cosa. El capítulo 19, verso 12 al 14, nosotros vemos que Él les deja estas minas para que ellos negocien en lo que Él viene. Y en el verso 14 dice:
pero sus conciudadanos le aborrecieron. Aquellos que eran sus súbditos, aquellos que fueron beneficiados por él, le aborrecieron. Dice, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Recuerde, él está contando esta parábola, pero los principales religiosos, sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, habían mandado gente para espiar a Jesús, para hablar mal de él, para encontrar un defecto en él. O sea que esta parábola está mostrando cómo también ellos estaban viendo a ese rey que venía y cómo le estaban tratando. Y entonces les dice, son conciudadanos, pero ustedes me aborrecen. No quieren ese rey que Dios ha enviado, que está prometido, y no quieren que reine sobre ustedes. Hay mucha gente que sabe de Dios, conoce de Dios, pero dice, yo no quiero acercarme a Dios o no quiero convertirme porque entonces estaré obligado a obedecerle. Entonces son estos súbditos que aborrecen a ese Dios y no quieren que reine sobre ellos. Pero esto fue una constante en la historia de la Biblia y en la historia actual. Dios y su reino no es una democracia. Esto es que cada uno elige y votamos si queremos esto o lo otro y el que tiene más votos gana. No, ahí es una monarquía donde el rey es el que gobierna. Y aquí en el caso del reino de Dios es una soberanía absoluta. Él es el monarca, Él es el rey, pero Él es el dueño de todo al mismo tiempo. Sus súbditos podrán aborrecerle o podrán amarle, pero eso no va a cambiar la realidad que Él es el rey y que Él es el Señor. Le amen, le sigan o no le sigan, le acepten o no le acepten, como el dueño y como el rey de esa tierra, Él es el dueño de esa tierra. Él es el dueño de todo lo que hay y Él es el dueño de las propias vidas. Él es el dueño de nuestras propias vidas. La palabra que utiliza ahí en Lucas, cuando dice que le pide cuentas a sus siervos o un hombre le da minas a sus siervos, la palabra es doulos en griego y quiere decir literalmente siervo, pero esclavo. No es un siervo que se contrató para ser siervo, sino es alguien que pertenece a su señor. Y ellos no podían decir nada, de hecho no eran dueños de nada. El rey o el señor estaba siendo generoso con ellos. Pero esto mismo vemos, y usted lo tiene ahí en su pantalla, nosotros vemos esto desde ¿cuándo? Desde el tiempo de Adán y Eva, cuando el hombre peca. ¿Qué dicen? No queremos que tú decidas por nosotros. Nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones y gobernarnos. Génesis capítulo 3. Pero también lo vemos en Génesis capítulo 11, en el diluvio. ¿Qué pasó ahí en Génesis 11? Dios había dicho, fructifíquense, llenen la tierra, y ellos dijeron, no, nos vamos a juntar, vamos a hacer una torre, no queremos ser dispersados por Dios, y si Él quiere destruirnos, nosotros nos subiremos a esa torre. Querían llegar hasta el cielo, oponerse contra Dios. No queremos que Él reine sobre nosotros. En Israel nosotros vemos también como cuando ellos son una nación gobernada por Dios, en Primera de Samuel, capítulo 8, versos, desde el verso 7, el verso 19, capítulo 10, verso 19, ellos van a decir, no queremos que Dios reine sobre nosotros, nosotros queremos un Dios, o más bien un rey, el cual nosotros pongamos y que salga a pelear nuestras batallas. Ya no queremos que Dios reine sobre nosotros, pero Él es el rey, aquel que vino a salvar. Mire, ese rey no es un rey que viene a destruir, viene a salvar. Ese es el propósito principal. Pero el hombre no quiere que ese rey gobierne sobre ellos y se revela en la historia. Entonces Jesús, como el rey de ese reino, también va a pedir cuentas y va a recompensar tanto a sus siervos buenos como a sus siervos malos. Y dice en el verso 15, aconteció que vuelto él, recuerde que está hablando de una parábola y a través de esto él está ejemplificando lo que él mismo va a hacer, la enseñanza que está dando, el reino que él presenta. Y vuelto él quiere decir que va a regresar después de recibir el reino. O sea, no es que él se fue
y regresó y solamente es dueño de eso. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el rey de todo. Y entonces con esa autoridad dice que manda llamar a sus siervos, a los cuales Él les había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea, les está diciendo: den cuentas de lo que yo les di. Den cuentas de lo que no es suyo, pero yo generosamente se los entregué. Del don que recibieron, de la vida que yo les he dado. Recuerde que la vida misma le corresponde a Él. La bendición que yo les di. Y 2 de ellos dieron buenas cuentas. Entonces, del verso 16 en adelante, Él les va a decir a aquellos que multiplicaron sus minas. Por ejemplo, el verso 17 dice: buen siervo y fiel. En esta versión dice: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad, tendrás dominio. ¿Qué nos dice el Señor? Porque ahora ustedes están donde, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Mateo capítulo 24, en Marcos 13, cuando está hablando también de su venida, dice que también van a venir situaciones muy difíciles, pero aquellos que permanezcan, les va a decir: bien, buenos siervos, entren en el gozo de su Señor. Va a venir una lucha, pero van a ver quiénes permanezcan. Igual viene el siguiente, que había recibido 5 minas, uno 10, luego otros 5, y lo multiplicaron. Y también a ese le dice: tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Recompensa a aquellos que han sido fieles, que administraron correctamente lo que Él les dio. Entonces Él es el rey que viene a salvar, pero nosotros como súbditos tenemos que dar cuentas al Señor y al rey, a nuestro dueño. Aunque no estemos de acuerdo, aunque muchos le rechacen, Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo el Señor. Pero es mejor servirle a gusto que por obligación. Al final de cuentas somos siervos, somos propiedad de Él. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 9, versos 17 y 18, lo tiene ahí en su pantalla. Anotado el verso, y usted puede leer después este verso. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. El haber obedecido a Dios ya es una recompensa. Pero si de mala voluntad, o sea, si no tengo ganas, si rechazo, dice: la comisión me ha sido encomendada o me ha sido impuesta, la obligación me ha sido impuesta. Lo tengo que hacer, soy siervo. Si lo hago de mala gana, lo tengo que hacer. Pero si lo hago de buena gana, recibiré recompensa. ¿Por qué lo quiere hacer usted? Y Pablo dice en el verso 18, entonces, ¿cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio, las buenas nuevas, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Esta es mi recompensa. El hecho de predicar la palabra para mí ya es una recompensa, porque estoy en el propósito, en el plan de ese Dios eterno, de ese Rey que vino a salvarme, y yo estoy respondiendo solamente a su amor y a su llamado. Pero aquellos que no responden afirmativamente, Él como Rey pide cuentas y castigará al siervo malo, así como recompensó también a los buenos. Pero recuerde cuál es el título y cómo empezamos. Él vino a salvar lo que se había perdido. El propósito no es castigar, no es juzgar, no es condenar, y no nos vamos a ir al extremo que mucha gente dice: entonces el hombre es por naturaleza bueno y Dios lo va a perdonar porque lo hizo bueno y no lo hizo para ser condenado. No, Dios hizo al hombre con el propósito de que habitara con él, pero el hombre voluntariamente se ha rebelado contra Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero Él es un Rey generoso y Él está pidiendo cuentas. ¿Qué cuentas estamos dando? Entonces pide cuentas a aquellos siervos malvados y los va a castigar por ser malos siervos. Entonces uno no le dio buenas cuentas de lo que había recibido. Y dice en el verso 20 de Lucas 19 que vino ante el Señor con su mina y la había guardado en un pañuelo.
Y en el verso 21 dice, porque tuve miedo de ti. Vea cómo ve este hombre a su Señor y a su Dios. Tuve miedo de ti porque eres hombre severo y que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Este hombre malo, siervo malo, negligente, conoce a un Señor diferente de aquellos que fueron buenos siervos y obreros. Conoce a un Dios con prejuicios desde su corazón malo. No es que el Señor sea así. Dijimos al principio cómo era ese Señor. Les tuvo confianza porque les dejó las minas. Fue generoso porque les dio, y de hecho no obliga a que le den más de lo que les dio. Lo que cada uno haya podido hacer, no está exigiendo nada más. Les da tiempo para hacerlo. Además, Él es amoroso y generoso porque les dio para que ellos puedan vivir y comer. Posiblemente les dio hasta dónde vivir. Pero este siervo malo y negligente tiene un concepto malo de Dios. ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Dios? Dios exige mucho. Dios pide mucho. Yo por eso no quiero buscar a Dios porque me va a quitar que haga esto. ¿Qué es lo que están valorando más? Su pecado, su forma de vida, su forma de pensar. No queremos que Dios reine sobre nosotros, pero los que amamos a Dios, ¿qué decimos? Gracias, Señor, por haberme rescatado de ese mundo. Gracias por gobernar mi vida. Gracias por dirigir mis pasos. Gracias por corregirme cuando no voy en el camino correcto. Para este hombre, el Señor, que causaba temor a su vida, decía que el Señor era severo, que toma lo que no es suyo. ¿Qué era suyo? Todo. Él no es severo, Él había sido generoso y amoroso. No causaba miedo, al contrario. Él está invitando, por eso vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pide cuentas del fruto. Decía que pide del fruto que no sembró, pero no es cierto. Él no estaba pidiendo de más. No exige ni pone carga que nosotros no podamos llevar. De hecho, si usted ve, no lo vamos a leer, pero si usted ve en Juan capítulo 15, Él va a decir que Él mismo es el que da el fruto, porque separado de Él nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros los pámpanos, y pegados a Él es que damos fruto. O sea, el fruto proviene de Él mismo, no es nuestro. Entonces Jesús en el capítulo 19, verso 22 en adelante, le dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Si conocemos a un Dios severo, ¿por qué no obedecerle? No, al contrario, debíamos de decir: Él puede juzgarnos de esta manera. Pero la gente dice: no, si yo estoy lejos de Él, posiblemente no me castigue. Hermano, no es de esta manera. Él conoce y es nuestro rey y es nuestro dueño. Le aceptemos o no, estemos lejos de Él o cerca de Él, aún niegue a Dios, sigue siendo creación de Dios y está bajo el gobierno de Dios. Dice en el verso 23: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Si no querías hacerlo, hubieras dejado que alguien más lo hiciera. Y aquí yo pienso en aquellos que sirven de piedra de tropiezo. Porque ni hace, decimos en México, ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no hace, pero estorba a los demás. Ese tipo de persona era esta. No sé que eres severo. Siempre está criticando, siempre está juzgando. No actúa, pero juzga a los demás. Yo lo hubiera hecho mejor. No haces lo suficiente. Es este tipo de personas. Dice el verso 24 y 25: entonces quítenle la mina y denle al que tiene 10 minas. Y entonces uno dice: oye, Señor, este malo pues nada más tenía una, pero este que tiene 10, ¿le vas a dar al que más tiene? Entonces Jesús responde: al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Es injusto el Señor? Aquel que está trabajando
aquel que está sirviendo, aquel que ha respondido en obediencia al Señor, aquel que ha entregado su vida en arrepentimiento. Que Dios sea su Señor y gobierne sobre él y le bendiga. ¿Es injusto? Yo digo que no. Pero mucha gente dice, ¿por qué Dios no es justo? Si Dios fuera justo, no permitiría que hubiera guerras. Pero, hermano, ¿por qué son las guerras? ¿No es por causa del corazón? ¿Por qué son los problemas? Dicen, ay, tan joven, ¿y por qué le pasó esto? Pero no estaba involucrado con delincuentes, con maleantes, porque era un asesino, porque era un ladrón. Dios no es injusto. El hombre es injusto, nosotros. Todos recibieron algo. Dios fue generoso, el Señor fue generoso. Les demanda de acuerdo a lo que recibieron. La diferencia no está en cuánto recibieron ni en cuánto dieron de regreso al Señor o en cuanto el Señor les demandaba. Él no demandó más de lo que les dio. Los que piensan del Señor de esta manera como un juez injusto, como alguien severo, son malos siervos. Y la palabra de Dios, Jesús mismo va a decir que son enemigos, a tanto aquellos que llamándose siervos no obedecen como aquellos que le rechazan. Dice en el verso siguiente, verso 27, entonces traigan a esos malos siervos, los voy a castigar. Pero el 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos ante mí. Pero el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pero aquellos que son sus enemigos o que dan malas cuentas de lo que el Señor les ha dado, ¿qué está haciendo el Señor? Tráiganos, y los va a juzgar. Y entonces enseguida va a entrar a Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén, yo quiero tocar otra enseñanza de Jesús, donde también les empieza a hablar acerca del dueño de una mina. Es similar la narración, así que lo vamos a ver rápidamente. Del capítulo 20, verso 9 al 19, nos va a hablar acerca del dueño de una viña. Igual, este dueño entrega su viña. Él la plantó, es suya. Les da esta viña, posiblemente les da dónde vivir, y la viña es para que ellos saquen un fruto de ahí. O sea, van a cultivarla, van a trabajar, de ahí ellos van a comer, van a vivir, y de eso que Él les dio, de todo lo que les dio, le van a dar una parte a su Señor. Y entonces este hombre la arrenda a labradores y se ausenta por un tiempo, hablando de Jesús mismo. Sabemos que habla de Él. Y el dueño de la viña, entonces, ¿qué va a hacer? De la misma manera va a pedir frutos de esa viña. Pensemos que nosotros somos la viña del Señor. Nos ha dado todo, nos ha dado vida, salud, familia, sabiduría. Nos dio a conocer la salvación a través de Jesús, nos dio su gracia, la vida misma de su Hijo. Y entonces Dios nos va a pedir cuentas de nosotros como viña. Él ha sido generoso igualmente con sus siervos, pero estos, igual que antes, rechazan el gobierno de Dios. Y ahora no solo rechazan, sino quieren quedarse con el viñedo. Y aparte van a querer matar al Hijo. Entonces, o quisieran matar al Señor, quieren matar a Dios, vamos a decir de esta manera. Y el hombre, a veces la filosofía y la ciencia, quiere matar a Dios. Dice en el verso 10 del capítulo 20, y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Envió ese siervo para que le diesen fruto de la viña. ¿Pero qué hicieron? Los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y así hace una segunda y una tercera ocasión. Y entonces en el verso 13, fíjese cómo fue paciente, fue amoroso, esperó. Al tercero hasta le golpearon y le sacaron fuera. Pero entonces él dice en el verso 13, enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Enviaré a ese hijo amado que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él es el heredero. Hoy, al iniciar el servicio, también vimos que como Jesús dice, aún David decía que ese Mesías es su Señor, y aún Dios le dijo, siéntate a mi diestra, te doy mi autoridad.
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Te doy toda la autoridad y voy a derrotar a tus enemigos. Y ellos sabían esta palabra, los que escuchaban, los fariseos. Dice, enviaré a mi hijo, tal vez le respeten. Pero ¿qué hicieron los labradores? Dijeron, este es el heredero. Vengan, matémosle para que la heredad, para que la viña sea nuestra. Y en el verso 15 dice, y le echaron fuera. ¿Y qué hicieron? Le mataron. Es una descripción vívida de el ministerio de Jesús en Israel con los judíos, con los fariseos, los principales religiosos. Ellos cuando ven al hijo, al dueño de la viña, al que es heredero, dicen vamos a matarle, porque nosotros queremos nuestra propia religión, nuestra manera, queremos hacer a Dios a nuestra forma. Ellos quieren quedarse con la gloria, a veces nosotros somos de esta manera, qué terrible que seamos así. ¿Qué hará el Señor? De hecho, en la segunda parte del verso 15, ¿qué debe hacer ese Señor? Si Él es el dueño, Él es el rey. Castigará duramente a los que le desprecian y a sus enemigos, como vimos en la parábola anterior. La pregunta en el verso 15 es Jesús preguntándole a los religiosos, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Y ellos entendían que ellos eran la viña del Señor, diciendo, les va a quitar el reino a ustedes y se los va a dar a otros. ¿Y qué contestaron ellos? Entendiendo bien, Dios nos libre. ¿Cómo? Dios nos va a quitar el reino, ser pueblo escogido, para dárselo a los gentiles, para que también ellos conozcan a Dios? Pero Él mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y esto nos habla el Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que ustedes están despreciando es la base para esta construcción. ¿Qué dijo Jesús? Más bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, todo el cuerpo bien cimentado va creciendo, el verdadero cuerpo del Señor que ahora somos nosotros. Pero aquellos le rechazaron y a veces juzgamos a los judíos y decimos qué malos eran, rechazaron a Jesús. Pero si nos damos cuenta, estos judíos eran los más piadosos entre las naciones, porque los otros ni siquiera querían conocer a Dios. Pero aún estos más piadosos no podían pagar con toda su justicia humana y su religiosidad lo que el Señor había pedido. Por eso Él tiene que venir y salvar lo que se había perdido. Ese rey tuvo que humillarse para alcanzar a aquellos que no podíamos de ninguna manera ser salvos. Y también dice, hablando no solamente de que es la principal piedra del ángulo, sino en el verso 18, va a hablar acerca del juicio. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo el que se acerque a esa roca será humillado, contristado, se arrepentirá, quedará quebrantado, deshecho. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Cada día muero, decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Literalmente las llevaba porque había sufrido por Jesucristo hasta azotes, lo habían dejado como muerto, pero también en su propia vida mostraba la marca de la imagen de Jesucristo. Pero también nos dice el verso 18, mas sobre quien ella cayere, si no cae sobre ella y te humillas, ella puede caer sobre ti. ¿Y qué va a hacer? Le desmenuzará, será un juicio y le quebrantará. Pero el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido y está dando oportunidad una vez, dos veces, tres veces o más, no sé. Y está pidiendo cuentas, esperando que nos arrepintamos y que caigamos sobre esa roca, arrepentidos, humillados y contristados. Que dejemos nuestros afanes, nuestra manera de vivir, nuestro pensamiento, nuestro orgullo, nuestra propia idolatría y traigamos todo a la obediencia a Cristo, a la mente de Cristo.
Entonces este rey ahora ha llegado. Es lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy ese rey, soy el hijo del dueño de la viña y yo soy el heredero. Y ahora el Señor, el pasaje que meditamos este día, ahora Él me ha puesto a la diestra con toda autoridad y a los enemigos los sujetará, los juzgará. Y entonces Él ha llegado como rey. Habrá quienes le reciben, quien acepta ese rey que ha llegado, y habrá quienes le rechazan. Primero veamos, desde que el rey pide cuentas a sus siervos después de volver, Jesús está preparando la entrada a Jerusalén. Y recordemos la siguiente narración después de la parábola de las minas, es cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Y cómo le reciben ahí? ¿Por qué entra a Jerusalén? El mismo hecho de entrar a Jerusalén es venir como rey y pedir cuentas a ese reino que es suyo, a sus súbditos. Dice en el capítulo 19, verso 28, para que usted vea que es claro. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Después de hablar de las minas, entramos a Jerusalén. Jesús entonces manda a sus discípulos para que busquen un burrito, lo preparen para entrar a Jerusalén. Y era el protocolo, vamos a decir, o el prototipo de la entrada de un rey mesiánico. He aquí tu rey viene humilde, cabalgando sobre un burrito, un hijo de asno. Esta era la imagen del Mesías, rey que vendría, el Mesías de Israel. Y entonces algunos le reciben con mantos, con palmas. Los discípulos le alaban, le reconocen que Él es enviado del Señor y Él viene a reinar. Pero también al entrar a Jerusalén está diciendo, y era la llegada de cualquier rey humano también, tenía que llegar y era aclamado por el pueblo. Jesús está entrando como ese rey. Pero los que le reciben como el rey o le rechazan van a tener diferente respuesta o diferente recompensa. Verso 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Los buenos siervos, ¿qué hacen cuando su rey viene? Comienzan a alabar a Dios. Cuando viene la persecución y se levantan contra la iglesia de Dios y los matan y los persiguen, ¿qué dice Apocalipsis al final cuando Juan está hablando a esa iglesia que está sufriente? ¿Qué dice al final esa iglesia? Está clamando y dice, sí, ven Señor Jesús, ven pronto, porque anhelamos verte, anhelamos tu gobierno. Estos son los que reciben el reino. Y recordemos desde esta entrada triunfal de Jesús que estaremos celebrando ya en la Pascua, hasta su segunda venida, hermano, ya es el reino del Señor. De hecho, desde antes Él ha sido rey, pero Él ya ha traído ese reino a esta tierra. Y aquí los discípulos están representando. En otros evangelios nos dice que toda la gente, pero aquí dice que principalmente fueron sus discípulos los que empezaron recibiéndole como rey. Y decían en el verso 38 que esta es la aclamación del rey mesiánico. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo hablábamos hace unas semanas. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito eres. Y decían paz en el cielo y gloria en las alturas. La misma alabanza de los ángeles que se dio cuando nació el Mesías. Y allá los ángeles los pastores vieron a los ángeles y la gloria de Dios. Eso es lo que estaban recordando los discípulos. Pero entonces algunos de los fariseos, estos no le aceptaban, le rechazaban. Entre la multitud dijeron, maestro, calla a tus discípulos.
Y él dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando él habla de esto, no quiere decir literalmente que las piedras van a hablar, sino que aunque no quieran recibirle y reconocer al rey, él ha llegado a su viña. Él ha venido a pedir cuentas a sus labradores, viene ahora como rey. Y a los malos va a juzgar y a los buenos va a recompensar. Aquellos a los que vino a salvar. Él venía a salvar a todos, pero no todos le recibieron como rey. No todos dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. No todos le aclamaron y se gozaron. Él es el rey aun cuando no le recibamos como tal. Él es el dueño aunque rechacemos su gobierno. Él es el dueño y viene como rey a tomar su lugar. Entonces ahora este rey viene a hacer cuentas y el rey hace juicio. Por eso vimos las dos narraciones anteriores, las parábolas. Está representando la llegada de Jesús. Pero recordemos que no le recibieron cuando él vino. Y eso nos dice Juan, que lo hemos repetido ya en la tercera ocasión. Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 11 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice entonces en el capítulo 19, verso 41 al 44, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Ese rey que vino a salvar lo que se había perdido, viene a pedir cuentas también, pero él no está diciendo qué bueno que ahora voy a juzgar a esos malos, sino él llora sobre la ciudad porque tiene compasión de ellos. Él llora, vamos a decir de esta manera, figurativamente, pero llora por la humanidad que se aleja de él, que le rechaza. Verso 42 diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él venía como rey, pero él sabía el juicio que vendría sobre Jerusalén. Él venía como rey. Dice que le van a derribar en tierra, pero todo este juicio viene, ¿por qué, hermanos? Al final del verso 44 dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque Dios estuvo hablándote, aquel que vino a salvarte, el que quería gobernarte, el que quería ser tu dueño, y tú no le recibiste y le rechazaste. Hay quienes estamos esperando a recibir a Jesús para mañana, o para comprometerme mañana. Hoy es el día, mañana no sabemos si tengamos oportunidad. No conocieron la venida de su Señor y no entregaron buenas cuentas, sino solo le recibieron para matarle. Jesús ha llegado al templo y de hecho va directo al templo después de entrar a Jerusalén y llorar, porque también era el protocolo o la manera en que ese rey llegaba. Tenía que ir al templo y ser ungido. Hekal es la palabra en hebreo, y para el concepto judío el templo es también un palacio. Se llama de la misma manera Hekal, a un palacio que a un templo. Y entonces él viene como el rey mesiánico, el descendiente de David, a tomar el lugar del palacio como rey, pero también ese reino no es un reino terrenal, sino viene al templo. ¿Y qué nos dice Hebreos? Porque él traspasó y no entró en el templo físico, sino hasta los cielos mismos, mostrando cómo entraba como ese rey en la misma presencia de Dios, a tomar su lugar. Y entonces, ahora sí, ese rey hace juicio. Y él hace juicio de esta manera. Dice en el verso 45, y entrando en el templo, recuerden, entró a Jerusalén, llora por ellos, ahora va al templo. ¿Y qué va a hacer con esto que nosotros decimos era muy severo?
Dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración. Esto lo había hecho Dios en Jeremías capítulo 7. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías 7:11. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos del pueblo, ¿qué dice, hermanos? Procuraban matarle. Me detengo un segundo aquí. Ese hijo de hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es su propósito. Pero cuando no dan buenas cuentas, aquí hablando de Israel y hablando de los principales religiosos, dice que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y no es porque fuera malo que vendieran cosas allí. De hecho, la ley decía que si la persona venía de lejos y no podía traer un animalito para ofrecerlo, o era mucha la distancia, que trajera el dinero y llegando ahí comprara ese animalito para ofrecerlo en sacrificio. Sino cuando tomamos en contexto este pasaje, más allá de solamente esta práctica, vamos a ir a Jeremías capítulo 7 y vamos a ver cómo él está haciendo juicio sobre esta nación. Así como hizo en Jeremías 7, después de Jeremías, lo voy a recordar un poco la historia, como ellos no obedecieron a Dios, fueron llevados en cautiverio en el año 605, 597 y 586 antes de Cristo a Babilonia, y fue destruido ese templo. Entonces Jesús está diciendo: también vengo a limpiar mi casa. Ahora físicamente están viendo que limpio. Pero si ustedes no obedecen, si siguen en su misma vida, también vendrá destrucción sobre ustedes. Y del año 67 al 70 después de Cristo vino un asedio sobre Jerusalén porque ellos se rebelaron contra Roma y finalmente fueron echados de Jerusalén. Fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo y hasta los muros, y se llevaron las cosas sagradas que había en el templo. Está diciendo: yo vengo a hacer juicio, he venido como rey, he venido a salvar. Pero ustedes, los súbditos, no quieren que reine sobre ustedes. Me han rechazado y procuran matarme. Dice en Jeremías capítulo 7, que la gente iba al templo para adorar y entraban en la casa de Dios, en el verso 1 y 2. Pero sus vidas no cambiaban ni mejoraban. No había obediencia en ellos, dice el verso 3. Y con ir al templo pensaban que Dios los escuchaba y estaban haciendo una manda o pagando para que tuvieran el favor de Dios, y no tenían que cambiar sus vidas porque con eso era suficiente. O sea, no había arrepentimiento, ni un nuevo nacimiento, ni habían aceptado al rey. El dueño de la viña pide cuentas y ellos, ¿qué dicen? Eres hombre severo. Mira, ni siquiera lo que me dice aquí está en el pañuelo. No hay ningún trabajo. Pero a partir del capítulo 7, verso 4 y 5, nosotros vemos cuál era la forma de vida de este pueblo. Pero vamos a empezar viendo desde el verso 6. ¿Por qué el Señor les dice: ustedes son cueva de ladrones? No era por la venta que estaban haciendo ahí o que cambiaban monedas, no era por esto. Les dice el Señor que deben de cambiar sus vidas. Y en el verso 6 de Jeremías 7 dice: y si no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. He aquí, dice el verso 8, he aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras los dioses extraños que no conocisteis. ¿Quiénes hacían esto? Los que venían al templo para adorar a Dios. Verso 10, y además de esto decían ellos: vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. O sea, ¿creen que van a una cueva de Alí Babá, de forajidos, de ladrones, cuando vienen a mi casa? Eso es lo que Dios les está diciendo. Y termina diciendo el Señor en el verso 11: he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, que yo veo que ustedes viven de esta manera y consideran esta casa cueva de ladrones. Entonces
yo los voy a tratar de esta manera. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Usted tiene, bueno, al menos unas cuantas cosas ahí en su pantalla. Eran injustos con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros. Eso pasa, ¿no? A veces en la actualidad, con los gobiernos, con nosotros mismos. En nombre de Dios. Y en el mismo templo habían llegado a derramar sangre. Era gente malvada. Y en serio, hermanos, ¿cuánto tenemos que orar por esos narcotraficantes, por toda esa gente delincuente? Y va a decir, bueno, si son re malos, sí, pero muchos de ellos aún piensan que haciendo obras y haciendo cosas están ganando el favor de Dios. Tenemos que orar para que se arrepientan verdaderamente. No sé si tú te has puesto a pensar qué pasaría si estos grandes delincuentes realmente cambiaran su corazón, se arrepintieran. Sé que sería terrible y posiblemente podrían morir ellos, pero sería un ejemplo para decir que Dios puede cambiar las vidas, no solo de ellos, sino de tanta gente que está perdida. Dejarían de hacer tanto daño. Dice que tenían dioses extraños, idolatría. Seguían enseñanzas falsas, las enseñanzas de su propio corazón, y esto en la actualidad es muy común. Seguían hurtando, mataban, adulteraban, o sea, iban al templo, adoraban a Dios, pero seguían con su misma vida. Juraban en falso, o sea, usaban el nombre de Dios para su propio provecho. Qué lamentable es esto, que a veces dentro de las mismas iglesias se pueda dar esta forma de vivir. Dice que tenían otros señores, o Baal, dice que incensaban a Baal. Baal significa señor o dueño. Decían que iban a adorar a Dios, pero su dueño era otro, el trabajo, el dinero, un ídolo, su yo, su ego, no sé, tantas cosas. Tenían otros señores. Se presentaban falsamente delante de Dios y decían, vamos a seguir haciendo lo mismo. En el verso 13, y voy a leer ya estos versos de corrido para que usted vea cómo el Señor está tratando. Ese que había venido a salvar y que era rey y pide cuentas. Pero no estamos dando buenas cuentas al Señor. Ahora pues, dice, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, era bueno, era misericordioso, y no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Se acuerda que cuando el Señor dijo esto, cuando Jesús dijo eso, ellos que dijeron, Dios nos libre? Y está diciendo, si ustedes no dan cuentas, eso va a pasar. Verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues por ellos, porque no te oiré. Verso 23, ¿qué está haciendo el Señor? Si lo hablamos como vimos en Lucas, cuando dice no te oiré, está lamentando en su corazón y llorando por ese pueblo que no le está obedeciendo. Verso 23, mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todos mis caminos que les mande, para que les vaya bien. O sea, Él está buscando nuestro bien. Es generoso, vino a salvar lo que se había perdido. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no adelante. Quiero que nos preguntemos el día de hoy, para concluir, si el Hijo del Hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido, ¿por qué no todos son salvos o somos salvos? Pero también preguntemos qué cuentas estamos dando cuando el Señor pide que demos fruto. Y Él ha vuelto como Señor y nos dice, dame cuentas de lo que te he dado. Le estamos recibiendo y amando como el dueño y Señor en nuestras vidas, o le estamos rechazando y estamos diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Yo quisiera que hoy, así como hizo Zaqueo, no hablamos de Zaqueo, pero después de eso, cuando Él vino a salvar lo que se había perdido, dijo Jesús, que nosotros como Zaqueo podamos volver en arrepentimiento, dar buenas cuentas al Señor que nos llamó. Vamos a orar.
Padre, en este momento, si nuestro corazón está arrepentido, toca nuestras vidas. Y Señor, que podamos dar buenas cuentas. Tal vez tenemos una mina, tenemos algo muy pequeño. No somos grandes personas, somos insignificantes. Pero Señor, queremos dar cuentas de aquello que nos has dado. Nuestra vida, la forma de trabajar, la salvación que nos has dado, nuestra familia, un ministerio tal vez en la iglesia, el haberte conocido. Queremos dar cuentas, buenas cuentas. Y Señor, que no rechacemos tu reino, sino que nos gocemos cuando tú llegas a nuestra casa. Así le pasó a Zaqueo y se gozó y su vida fue transformada. Y tú muestras esto mismo a Israel entrando a Jerusalén, pero lloras porque ellos no conocen el tiempo de tu visitación. Que hoy, Señor, haya gozo en nosotros y haya gozo en el cielo, porque conocemos que nos estás visitando y que realmente te recibimos como ese Rey que nos ha venido a salvar. Hoy queremos estar en tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.